la Biblia describe que seguía al maestro de lejos, que es la palabra griega que se pronuncia macrotén. Y macrotén significa, aleluya, desde una gran distancia. Ellos quieren llegar a la iglesia pero mantener distancia. Ellos quieren servir a Dios pero manteniendo una distancia. Ellos quieren cantar en el coro de la iglesia pero manteniendo una distancia. Quieren predicar, dar estudios, dar conferencias, pero manteniendo una distancia. Otro de los significados es lejos en espacio y relación. Y por último, separación deliberada. O sea, no es que no podían acercarse, fue que ellos eligieron no hacerlo. Hay gente que viene a la iglesia, pero ellos han decidido mantener un espacio lejos del caballero de la cruz. Óigame, Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Empuja de nuevo al que está a tu lado y dile: de lejos no. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, verso 54 de Lucas 22: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: ¿también este estaba con él? Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Y salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego. Preste atención, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Vaya, si es tan amable, téngame paciencia. De nuevo el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 54. Aquí va a estar basado el mensaje de hoy, donde dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Yo quiero hablarles por unos minutos bajo el tema: salte del patio. Saluda al que está a su lado, extiéndale la mano, dele una sonrisa y dígale: salte del patio. Dile: salte
del patio. Salte del patio. Padre, gracias te doy en esta hermosa tarde. Voy a hablar, pregonar tu palabra, la cual me fue dada en este día. Y te pido que tú te glorifiques de manera sobrenatural para la gloria de tu nombre. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos, y por favor evite caminar en este momento. Salude de nuevo al que está a su lado y dígale: salte del patio. Dile sin miedo: salte del patio. Anoche tuve un tiempo extraordinario con mi mejor amigo. A eso de las 10 y resto de la noche me encerré en mi oficina para tener comunión con él, platicar con él. Estuve buen rato con él. A eso de las 5 de la madrugada me fui a acostar. Y durante ese tiempo de comunión y de intimidad con mi amigo, recibí esta palabra que hoy les voy a transmitir a cada uno de ustedes, y no tengo la menor duda de que este mensaje es para ministrar tu vida. La escritura relata en el Evangelio de Juan, capítulo número 18, verso 15 en adelante. Registra que Jesús, Pedro y otro de sus discípulos, recuerde que el autor de quien está escribiendo esto es Juan. Y me fascina porque Juan le llama el discípulo conocido por el sumo sacerdote. Dice la escritura que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera. Y dice que Pedro se encontraba a la puerta. Pero luego dice que salió el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y habló a la portera y le dijo que si podía hacer entrar a Pedro. Me fascinaba mientras estudiaba porque Juan tenía la capacidad, ya que era un hombre próspero, de conocer a varias personas, y entre ellos era conocido del sumo sacerdote. Y me fascina porque mientras Pedro entra al patio del sumo sacerdote, la escritura dice que él estaba de pie con los siervos de la guarda que habían encendido un fuego. Y yo quiero que usted fije en los pequeños detalles que hoy voy a romper y explicarles. Porque cuando Pedro llega, especifica que el fuego no lo prendió él. El fuego lo prendieron los que estaban en aquel lugar, o sea, los alguaciles que se encontraban allí. La escritura nos especifica y nos habla de que por cuanto hacía frío, prendieron el fuego para calentarse. Y esto para mí es fascinante porque especifica: y también estaba Pedro con ellos. Diga conmigo: wow. Ahora, ¿por qué es fascinante? Bueno, porque esta palabra viene del griego pichos, que significa frío intenso o un frío penetrante. Por causa de ese frío, ellos encienden un fuego para calentarse, y entre ellos se encontraba Simón Pedro en ese lugar.
Se cree que aproximadamente la temperatura podría haber llegado a los 30 o 50 grados. Ahora estuve estudiando y esto ocurre aproximadamente entre final de marzo y a principios de abril. O sea, en el Pejá o en el Pashá, donde fascinante porque esto se celebraba el 14 de Nisan, que caía, vuelvo y reitero, a finales de marzo o a principios de abril. No es una brisa cualquiera la que les tocaba, tampoco leve, sino un frío real que exigía que alguien prendiera un fuego. El problema, mientras yo estudio, es que este fuego fue prendido por ellos y no prendido por Jesús. Ahora, si buscamos en la escritura el evangelio de Lucas capítulo 22, antes de mencionar de que Pedro estaba en el patio con los aguaciles, en el patio del sumo sacerdote, primero quiero decirles que Pedro, según Lucas capítulo 22 y verso número 7 en adelante, dice que llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y lo más que a mí me llama la atención y es curioso que ahí estaba Pedrito. Pedro se encontraba cerca del maestro, estaba junto con el maestro, y dice que ahí fue donde Jesús envía a Pedro y envía a Juan y les dice: ir y preparar la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Y él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa, donde entraré y decida al padre de familia de esa casa dónde está el aposento alto ya dispuesto. Ahora no se pierda, porque esta introducción es muy necesaria e importante. Mientras Pedrito estaba bien y tenía buena relación con su maestro, él aprendió a seguir directrices y el maestro le hablaba y él sabía obedecer las directrices de su maestro. O sea, donde el maestro le dijera que fuera, él iba. Lo que el maestro le dijera que hiciera, él hacía. Pero aquí vemos, según la Biblia, que en el tiempo de la Pascua se encontraba Simón junto al maestro. Y eso lo vemos en el siglo XXI, lo vemos todavía en la actualidad, donde la gente, cuando está bien con Dios, busca guianza. La gente, cuando está bien con Dios, busca dirección. La gente, cuando andan bien, siempre están dispuestos a pagar cualquier tipo de precio y a obedecer al caballero de la cruz, sin importar el sacrificio que le cueste. El problema es que cuando al maestro se lo llevan y se despegan del maestro, ahí es donde viene el problema, porque dice Lucas ahora capítulo 22 verso 54: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y escuche esta expresión, porque ya estoy entrando al meollo de este mensaje. Y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. Mira el que está a tu lado y dile: de lejito no, es de cerca. Dile: de lejito no, es de cerca. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero quiere hacerlo de lejos. Y de lejos no podemos servir al caballero de la cruz. Venimos a la iglesia, pero le servimos a Dios
de lejos. Cantamos en el coro, pero servimos a Dios de lejos. Predicamos, pero servimos a Dios de lejos. Nos sentamos a la mesa, pero servimos a Dios de lejos. ¿Qué pasa cuando le quitan al maestro a los discípulos? Hay que aprender a entender que cuando se crea una relación, no importa las vicisitudes que enfrentemos, nosotros seguiremos cerca del maestro. Dile de nuevo al que está a tu lado, dile: de lejos no. De lejos no. O sea, Pedro, la Biblia describe que seguía al maestro de lejos, que es la palabra griega que se pronuncia macroten. Y macroten significa, aleluya, desde una gran distancia. Ellos quieren llegar a la iglesia, pero mantener distancia. Ellos quieren servir a Dios, pero manteniendo una distancia. Ellos quieren cantar en el coro de la iglesia, pero manteniendo una distancia. Ellos quieren predicar, dar estudios, dar conferencias, pero manteniendo una distancia. Otro de los significados es lejos en espacio y relación. Y por último, separación deliberada. O sea, no es que no podían acercarse, fue que ellos eligieron no hacerlo. Hay gente que viene a la iglesia, pero ellos han decidido mantener un espacio lejos del caballero de la cruz. Óigame, Pedro seguía a Jesús, pero lo seguía de lejos. Empuja de nuevo al que está a tu lado y dile: de lejos no. Dile: de lejos no. De lejos no se sirve al maestro. Hay que aprender a servirle de cerca. Desde que yo me convertí en el 1998, yo aprendí a tener una relación con mi amado. No de lejos, es de cerca que hay que aprender a tenerla. Empuja al que está a tu lado de nuevo y dile: de lejos no. Dile: es de cerca. Pedro decía seguir a Jesús, pero sin un compromiso visible, sin algún costo, sin que lo pudieran identificar públicamente. Hay gente que quiere ser cristiano, pero no quiere que la gente del mundo reconozcan, no me cuque, que ellos son cristianos. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 verso 16: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Aunque Pedro quería que no lo reconocieran, quería servirle a Dios de lejos. El problema es que esto no le sirvió de nada, porque quien estuvo cerca de él siempre tendrá huellas que lo identifiquen como un seguidor de Jesús. Ahora la expresión es fascinante porque dice seguía de lejos. Esto tiene que seguir, o más bien es una simbología de lo que dice Santiago capítulo número 3 o capítulo 2 verso 14, donde dice amén, y habla de la fe sin obra está muerta. O sea, hay gente que tienen fe pero no tienen obras. Ellos quieren seguir al maestro, pero quieren seguirlo de lejos. No quieren vivir una vida de un precio, no quieren pagar el precio, no quieren sufrir, no se quieren sacrificar. Aleluya. Es más, dile al que está a tu lado: salte del patio. Hay gente que está en el patio pero no está con el maestro. Hay gente que lo está viendo de lejos pero no se acerca al maestro.
Eso es como querer ser discípulo pero sin una cruz. Cuando Lucas 9 verso 23 dijo: aleluya, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto no es seguir al maestro de lejos. Esto es que estemos cerquita de él, que aprendamos a estar como Juan, que se recostaba en el pecho del maestro. Pedro lo siguió pero sin cruz. Una de las razones del alejamiento de Pedro, lo más probable, era el miedo, ya que el miedo causa distancia. Hay gente que no se quiere acercar a él porque tiene miedo. Hay gente que no quiere acercarse a Dios porque tiene miedo. Aleluya, tiene cierto temor de comprometerse. Y ellos saben que no están dispuestos a dejar la vida pasada. Y por ende, ellos quieren seguir llegando a la iglesia, pero de lejos. Ellos quieren seguir sirviendo a Dios, pero de lejos. Ellos no les está mal calentarse con fuego extraño, pero ellos no quieren estar cerca del maestro. Aleluya. Ellos quieren seguir sirviéndole al maestro de lejos. Lucas 22 verso 55 dice: y habiendo ellos encendido un fuego en el patio, se sentaron alrededor. Ese es el problema, que hay gente que está confundiendo el patio con el templo. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. No confundas el templo con el patio. El patio es del sumo sacerdote traicionero que quería vender, quería matar al maestro. No confundas el templo con el patio. Por eso el tema de hoy es: salte del patio, métete en el templo, ten una relación profunda con Dios. Si lo va a alabar, no haga guaje y alaba lo que se oiga. Esto es una representación. El patio es una representación ni afuera, pero tampoco adentro. Afuera, pero ni tampoco adentro. Sea Dios bendito. Y el texto dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio. ¿Sabía usted algo? Y yo quiero que usted entienda lo que yo le voy a decir, porque es muy necesario, es importante. El fuego de Dios no hay que prenderlo, sino mantenerlo encendido. Ese es el problema. Hay gente que dice: no, pero yo estoy en el fuego. Claro, en un fuego extraño que no prendió Dios, que lo prendieron ellos. Sea Dios bendito. No me cuque, no me agite. Alabado sea Dios. El texto bíblico dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Sea Dios bendito. Y este mensaje no es para los de allá, no es para los de acá, es para los de aquí. Anoche en la madrugada yo estaba orando y yo vi a varias gente sentada en fuego extraño, teniendo conversaciones extrañas. Aleluya. No están cerca del maestro, pero están sentados alrededor calentándose con un fuego que no prendió Dios, con un fuego que prendieron ellos. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Aleluya. Salte del patio. Mira al que está a tu lado, dile: salte del patio. Es el lugar de intermedio. Pedro no estaba ni adentro con Jesús, ni tampoco estaba afuera. O sea, esto es una zona peligrosa, ya que ni estaba frío, ni tampoco estaba caliente. Pedro estaba tibio, sentado en el patio del sacerdote, calentándose con ellos. Diga conmigo: wow. ¿Sabes que a mí lo que me conmueve, me estremece y me sacude? Que el texto dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio de ellos, se sentaron alrededor. Y mire lo que dice aquí: y Pedro
se sentó también con ellos. Miren que está a tu lado y dile que se sienten otros. Dile que se siente otro, pero yo no me voy a sentar ahí con ellos. Yo no me voy a sentar con fuego extraño. No, tenga cuidado con otro fuego que no fue el que prendió Dios. Porque el fuego que prende Dios no lo apaga nadie por más agua que le tiran. Pero el fuego extraño lo apaga cualquiera. La Biblia describe en Lucas 22 verso 55. Aleluya. Y Pedro se sentó también con ellos. Esta expresión viene del griego sinatizas y significa compartir espacio. Es increíble, pues compartía el espacio con otros, pero no compartía con el caballero de la cruz. Es increíble que hay gente, amado hermano, que prefiere compartir afuera en el patio, aleluya, que llegar al templo, a llegar a donde Jesús está, donde Jesús se encuentra. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Sentados, ellos están sentados alrededor, calentándose, porque hace frío. Diga, ajá. Pero ¿y por qué mejor no decidieron meterse en el templo donde estaba caliente? Ellos deciden quedarse afuera con los demás, específicamente Pedro, a quedarse afuera, calentándose con otro, con fuego extraño. ¿Sabe? Hay que tener cuidado la gente que está en el patio. Quien está en el patio fue porque antes estuvo en el templo. Y eso se le ve a mucha gente. Su cambio se le ve. Y no es culpa de nadie, es culpa del descuido de ellos mismos. Ellos mismos se descuidaron. Salieron del templo, se metieron en el patio y ahora sirven al Señor, pero de lejitos. Y a Dios no se le puede servir de lejitos. A Dios hay que servirle cerca, estar junto con Él. El patio es un peligro, porque, y es lo que yo siempre he dicho, eso usted lo puede comprobar. Empiezan desde la primera silla, empiezan a alejarse de Dios y empiezan a bajar. El pastor lo llama y no les responden. El pastor les testea y no les contestan. Y después tienen la cara los sinvergüenzas de decir que no los buscaron. No, es que tú fuiste irrespetuoso y tú no respondiste las llamadas. Alabado sea Dios, cuando te llamaban o cuando te escribían. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? El problema es que quien está en el patio ya casi tiene el pie afuera. Hay que tener cuidado, porque Ezequiel, o más bien Esther capítulo 6 verso 4, cuando el rey se le fue el sueño, la Biblia dice: entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hacerle al rey, aleluya, para que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los sirvientes del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey le dijo que entre. Les dijo que entre. Dile que está a tu lado: cuídate del patio. Dile: cuídate del patio. Porque vuelvo y repito, quien está en el patio estuvo en el templo. Creo que estamos en un tiempo, en este 2026, donde tenemos que alistarnos, apretarnos los cinturones y determinar: no voy a seguir siguiendo las pisadas del diablo, de los demonios, ni de la gente que quiere que yo me caliente con fuego extraño. Me voy a sacudir
Voy a sacudirme, no voy a buscar a Dios de lejos, no, yo voy a acercarme al altar. Es en el altar donde está el fuego. Levítico 6 es en el altar donde arde el fuego. Es en el altar donde la gloria de Dios desciende. Es en el altar donde el poder de Dios desciende. Salte del papio, aléjate del papio, porque lo próximo que sigue después del papio es el mundo. ¿Sabe? Lucas 22 verso 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Le dijo: también este estaba con él. ¿Sabe? En la Biblia existen dos tipos de fuego. Apúntelo. En la Biblia existen dos tipos de fuego: el de Dios, que es el que purifica; el fuego mundano, que es el que te acomoda. Tiene frío, pero están acomodados. El fuego que consume el pecado, el de Dios. El fuego del mundo lo disimula. Desciende del fuego el de Dios, pero el del mundo es encendido por los hombres. Yo no sé si hay alguien que me está comprendiendo en este día. Hay que aprender a salirse del papio y hay que aprender a vivir cerca de Dios, porque cuando se vive lejos de Dios todo nos molesta, todo lo vemos mal. Pero cuando estamos cerca de Dios, por más que ladren los perros, nada me va a intimidar, nada me va a dar miedo. Prefirió dejar el fuego del Espíritu para irse a calentar en un fuego extraño. Yo no me explico ni puedo entender cómo hay gente que se conforma con vivir en un fuego extraño después de haber experimentado lo genuino, lo de Dios. Después de haber manifestado la gloria de Dios en su vida, se conforman con un fuego extraño. Mire, Levítico 10 verso 1 dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Por qué fuego extraño? Porque Jehová nunca les mandó ofrecer eso. Entonces hay gente que por cuanto está frío, porque están pasando una temporada de invierno en su vida, en vez de calentarse en el templo donde el fuego lo prendió y lo encendió Dios, pues ellos prefieren irse al patio y sentarse con otros que prendieron un fuego extraño para calentarse con ellos, pero no quieren estar en el templo donde el verdadero fuego genuino de Dios está encendido, donde ese fuego purifica, donde ese fuego quema, donde ese fuego transforma. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en el día de hoy? ¿Cuántos dan gloria a Dios en el día de hoy? Apunte esto y póngalo en Facebook. Aleluya. El creyente que se enfría busca calor en lugares equivocados. El creyente que se enfría busca calor en lugares equivocados, como Pedro lo estaba buscando. Eso es cierto. En ese tipo de fuego la víbora no se quema. Nosotros tenemos que entender que si entramos en un nuevo año y queremos ver cambio, el cambio comienza por nuestras actitudes y comienza con nuestra mente. Lo prediqué, lo dije en estos días. Y aprender a decirle al diablo: si acabó, voy a salir del patio y yo me voy a meter en el templo porque yo quiero volver a estar con Jesús.
Cuando la gente se aleja de Jesús, ocurren cambios en las vidas de ellos. Y ellos saben que no están bien, pero ellos tratan de disimularlo porque el fuego lo prendieron ellos, no lo prendió Dios. El fuego de Dios es el que te hace reaccionar. Yo estoy mal, me tengo que arrepentir, tengo que cambiar. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Es la palabra la que produce cambio. Y esta palabra es la que yo te estoy transmitiendo porque me fue dada en esta madrugada hace unas horas. Dile al que está a tu lado: salte del patio. Miren, esa parte, específicamente esa parte que yo les leí a ustedes, donde dice: y Pedro le seguía de lejos, a mí me conmovió, porque es lo mismo que hoy día pasa y sucede. Que la gente quiere servir a Dios, pero quiere hacerlo de lejos. Hace años predicó un mensaje bajo el tema: aquí no se puede hacer lo que nos da la gana. A Dios hay que servirle de cerca, en comunión, en intimidad, en relación con Él. Procurar tener una vida apasionada con Él, como Pedro, cuando estaba bien, cuando el maestro le dio instrucciones y él las obedecía. Pero una vez se aleja de Él, ahora comienza a calentarse con fuego extraño. Y esto a mí me conmueve porque, vuelvo y repito, el creyente que se enfría empieza a buscar calor en lugares equivocados. ¿Y sabes qué es lo que a mí me da pena? Me incomoda, porque no puedo decirle que no me molesta. Que uno les advierte, que uno les habla, que uno les dice y ellos no hacen caso. Después, cuando viene la crisis, después cuando viene la situación. En estos días le escribí a alguien que hace tiempo no viene. Le dije: no espere que se te aprieten las tuercas para que después vengas llorando. Ven ahora, que ahora es el momento. Ahora es el momento. Deja de estar calentándote con fuego extraño en el patio del sacerdote. Hay que estar adentro. Es adentro, es adentro. Es adentro donde Él nos va a hablar. Es adentro donde vamos a tener un encuentro con Él. Es adentro donde vienen cambios. Es adentro donde van a ocurrir grandes cambios. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Jeremías capítulo 2 verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Oiga lo que le voy a decir. La intimidad produce valentía, pero cuando vivimos lejos y estamos en el patio, llega la cobardía. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque cuando buscamos Lucas 22 verso 31, el mismo capítulo que le leí, pero unos versos antes, dijo también: Simón, Simón, Satanás os ha pedido permiso para zarandearos como a trigo. ¿Qué le responde? ¿Qué le dice? Yo voy contigo hasta donde sea. ¿Ves? Cuando hay intimidad, nos comemos el mundo. Pero cuando se pierde la relación, llega el miedo. El descenso espiritual traerá negación a Cristo. No lo conozco, pero es que tú hablas como ellos. No sé quién. ¿De quién estás hablando? Cuando un hermano ha descendido espiritualmente, empieza a seguir a Jesús, pero empieza a hacerlo de lejos. Prefiere quedarse en el patio afuera que entrar con los hermanos adentro. Se sienta con ellos, pero no son quienes para sentarse con el maestro. Se calientan al fuego, pero no están en el fuego. Es simplemente una apariencia, porque ellos están sentados. Como hace frío, ellos están calentando,
Pero es un fuego prendido por el hombre, no prendido por Dios. Y esto es preocupante porque un rato después, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. La misma persona te dirá que tú no perteneces aquí, pero de terco siguen. Y siguió calentándose. Y dice que como otra hora después, otro afirmaba, diciéndole: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y cuando se refiere a que era Galileo, era que su manera de hablar le distinguía. Cuando le está diciendo esto, lo que le está diciendo es: tu manera de expresarte identifica que eres Galileo. Vuelvo y repito, la gente que estuvieron cerca con él, los demás cuando la vean, aunque estén apartados, retirados, se les va a identificar como que un día estuvieron con él. Y aquí es donde tenemos que entender que Dios da oportunidades, porque uno tras otro le decía: verdaderamente tú eres de ellos, pero él lo negaba. Hasta que dice la escritura: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabe que estaba estudiando que el grito del gallo en el judaísmo, el canto del gallo marcaba la transición de la tercera vigilia nocturna hacia la mañana, que era un aproximado de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Existen dos tipos de teoría. La primera, que era un gallo literalmente el que cantaba. El problema de esta primera teoría es que en el segundo templo se prohibía la crianza de los gallos por cuestiones de rituales y de purificación. La otra teoría era que pudiera haber existido unas trompetas romanas, las cuales le llamaban el canto del gallo, ya que siempre sonaban a la tercera vigilia de la noche, y esto marcaba el cambio de guardias. Lo más que a mí me conmueve, y esta es la palabra antes de concluir, que yo les tengo a cada uno de ustedes, es que cuando el gallo cantó, la Biblia describe que Jesús miró a Pedro. Y cuando Jesús mira a Pedro, Pedro se acuerda de las palabras que el maestro le habría hablado antes que el gallo cante: tú me vas a negar 3 veces. Pedro negó a Jesús junto a una brasa de fuego. Y lo más que a mí me conmueve es que mientras Jesús restauró a Pedro, lo restauró en otra brasa de fuego. Cuando usted busca Juan 21 verso 19, dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Es necesario entender que el mismo Pedro que estuvo bajo un fuego extraño era el mismo Pedro que ahora estaba bajo el fuego divino, pero transformado y cambiado, porque la Biblia dice que Pedro, cuando el gallo cantó, se fue y lloró amargamente. Palabras finales. No importa si te saliste de tu rumbo y te alejaste del maestro y te sentaste a calentarte en el patio con un fuego extraño, el arrepentimiento produce cambios de nuevo. Y la Biblia especifica que cuando Simón lloró amargamente, fue restaurado por el Señor, y el Señor se le apareció y le dijo a los discípulos: vete a Galilea y dile a Pedro que allí los voy a esperar. Ponte de pies.